de la muerte espiritual. Suena feo, nadie quiere oír la palabra muerte, pero es una realidad. La palabra del Señor nos dice a nosotros claramente que estábamos muertos en delitos y en pecados. Efesios capítulo 2, si no me falla la calculadora, ¿verdad? Dice la palabra, vamos a ir ahí un momento, Efesios capítulo 2, para ponernos en contexto. Capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra del Señor, y Él os dio vida. ¿Están todos ahí? ¿Sí? Ok. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Me encanta que dice éramos, o sea, tiempo pasado, ¿verdad? Qué misericordia ha tenido el Señor con nosotros. Gloria a Dios. Entonces dice que éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, que el que no tiene a Cristo está bajo la ira de Dios. Lo dice en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 36. Dice que el que no tiene al Hijo no tiene la vida, ¿verdad? Sino que la ira de Dios permanece sobre él. Entonces sigue diciendo, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos, fíjense la palabra muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y entonces el 8 y el 9, que son dos versículos muy conocidos, ahí, por ejemplo, las personas que no creen que creen que para ser salvo ellos deciden, que no es Dios el que toma la decisión, sino que es uno el que la toma. Fíjese que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y usted puede preguntarle eso, por ejemplo, a una persona que está en el catolicismo, que le explique entonces, o algún en el arminianismo, usted le pregunta que le explique estos dos versículos, y entonces ellos no te lo van a poder explicar, ¿okay? Porque se piensa que, bueno, cuando yo me convertí al Señor, ¿verdad? Eso da la sensación, yo sé que a veces lo decimos, cuando yo me convertí, pero verdaderamente no es cuando tú te convertiste, sino cuando el Señor te salvó. Él es el que salva, la salvación es de Él, la salvación es del Señor, porque nosotros estábamos muertos en delitos y en pecado. Entonces, esta clase número 6, o lección número 6, nosotros hablamos de todo eso, de la condición del hombre, ¿verdad? Hablamos de la caída, de todo eso. Y nos quedamos en la página 50. Entonces, vaya ahí a la página 50 para que nosotros terminar esta clase. Y ya el miércoles que viene comenzaríamos con la lección número 7. Ahora, la buena noticia es que estas clases, la mayoría de ellas, por no decir todas, están grabadas en el canal. Entonces, ahí, si usted desea ponerse al día, ahí están las clases. Si usted desea ponerse al día con este libro. Entonces,
Otra cosa que tiene este libro, hermanos, que es muy buena y que a mí me gusta por eso. Este libro usted no lo puede hacer si no tiene la Biblia en la mano. ¿Ok? O sea, es palabra tras palabra, tras palabra, tras palabra. ¿Ok? Comenta el hermano, pero después es la palabra y la palabra. Entonces, en la página 50, y ya habiendo leído Efesios capítulo 2 del versículo 1 en adelante, en la nota nos dice, antes de la conversión, un hombre puede parecer muy religioso y hasta temeroso de Dios, pero todas sus obras son externas y motivadas por el amor a sí mismo. En su corazón no ama a Dios, ni busca la gloria de Dios. Y eso nosotros lo podemos entender muy bien hoy en día. ¿Por qué? La palabra, acuérdense que nos dice que nosotros hemos pasado de muerte a vida. ¿Ok? Entonces nosotros sabemos qué es lo que es estar del otro lado y sabíamos que aún cuando nosotros hacíamos cosas buenas, nosotros las hacíamos en el fondo para gloriarnos nosotros, aunque eran cosas buenas, bondadosas, ayudas a la gente y todo, pero esas no son las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella, como dice la palabra. Entonces, nosotros hacíamos esas obras, pero en el fondo nosotros nos gloriábamos nosotros mismos, para que la gente nos dijera, oh, qué bien lo hiciste, pero no eran las obras que le agradan verdaderamente a Dios. ¿Ok? Ahora, busque en su Biblia, en el libro de Ezequiel, y de esto habló, recuerdo porque estaba sentado aquí en una clase, el hermano Arnaldo tocó esto acerca de las obras. ¿Se acuerdan? En la confesión el domingo, él habló acerca de eso. Entonces, básicamente estamos reforzando en este momento. Ezequiel capítulo 11, versículo 19. A ver, ¿quién lo lee? Sí, hermano, lea, por favor. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Así es, amén. Entonces podemos ver ahí que dice, y les daré un corazón, es una profecía, y verdaderamente se ha cumplido. Cuando vino Cristo, se ha cumplido. El Señor nos ha dado de su Espíritu. Somos regenerados, tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? Y tenemos una manera de sentir diferente. Ahora nosotros no somos como éramos antes, ¿ok? Una promesa. Es una promesa, exacto. Y daré a vosotros un corazón nuevo. Se cumplió. Y se cumplió. Qué bello es eso. El pueblo de Dios no tuvo el pueblo de Dios en el pasado. Acuérdense que nosotros somos el pueblo de Dios. Somos el mismo pueblo. Se cumplió en el Espíritu. Exactamente. Entonces, ahora nosotros tenemos ese corazón, después de la conversión, ahora nosotros tenemos un corazón nuevo, un corazón que siente, un corazón que ama, un corazón que busca. Antes usted tal vez sentía odio por las personas, ahora usted no siente eso. Te dice, pero qué increíble que esta persona que me caía bien gordo, como dicen en México, ¿verdad? Me caía bien gordo, requete gordo. Ahora no me cae gordo, lo veo hasta bonito, no sé, la persona, ¿verdad? Lo veo muy bien, o la veo muy bien. Y es eso lo que hace el Señor, hace un milagro, cambia su manera de sentir. Entonces, me gusta muchísimo porque con Cristo estoy juntamente crucificado. A mí me encanta Gálatas capítulo 2, versículo 20, que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, vive Cristo en mí, y lo que vivo ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Entonces quiere decir que los deseos de esta carne, por eso hacemos tanto énfasis, hermanos, en que nosotros practiquemos las disciplinas espirituales. ¿Verdad? Que sabemos que son el ayuno, sabemos que es la lectura de la palabra diaria, la oración, ¿verdad? La comunión cada vez que tenemos reunión entre los santos, que estén los santos siempre reunidos en comunión y todo eso. Porque eso nos fortalece, hermano, para vivir y caminar. Esto es una jornada. ¿Cuántos de ustedes han visto o leído el libro del progreso del peregrino? ¿Verdad? ¿No han visto la película? Por ahí también hay una película que han hecho. Si no ha leído el libro, ese libro es un clásico. Los puritanos, ese era el libro. Ellos usaban el libro del peregrino. La peregrina.
También está La Peregrino, ese nunca lo he, pero sí sé que en esa época el Peregrino y Los Mártires de Fox, ese es un libro que no debe faltar en su biblioteca también. Esos son dos libros que son importantes tenerlos. Y vemos, por ejemplo, en El Peregrino, pues la jornada de el sueño que tuvo John Bunyan, ¿verdad? John Bunyan se llamaba él, que vivió en los años más o menos 1600 y lo pusieron preso en la cárcel por predicar el Evangelio. Y entonces él ahí, bueno, 12 años duró en la cárcel, él escribió, y una de sus obras, y él fue pastor también, una de sus obras más grandes fue esa, El progreso del peregrino. Es un clásico y está en película. En estos días yo la estaba viendo otra vez, yo la he visto como 2, 3 veces y la estaba viendo de nuevo un pedazo. Cómo él va en camino hacia la ciudad celestial y hacia allá vamos nosotros, hermanos, hacia la ciudad celestial. Pero aquí estamos pasando tentaciones, pasando problemas, enfermedades, tantas limitaciones y todo eso. Este no es nuestro hogar. Si usted se siente cómodo aquí, que este es su hogar, algo está pasando, porque se está acostumbrando mucho a algo que es temporal. Como dice el apóstol Pablo, escribió en la carta de Primera de Corintios, capítulo 4, ellos, el mundo, ¿verdad?, está detrás de una corona corruptible, nosotros detrás de una incorruptible. Y dice que corramos, él lo compara con una carrera de atlética, dice que corramos como si la fuéramos a alcanzar, y la vamos a alcanzar, porque la hemos alcanzado verdaderamente, tenemos la salvación y todo, pero que corramos de esa manera, como corren los atletas, como si fueran a alcanzar algo que no lo tienen, pero lo tenemos, pero que corramos de esa manera. ¿Cómo corremos, hermano? Cada día más consagrados al Señor, cada día más buscando de Él, cada día haciéndole más agradable al Señor. Esa es la manera de vivir la vida cristiana para Él. Entonces, la próxima nota, hermano, voy a ir otra vez al libro, vayan conmigo al libro, dice, una estatua, hablando de lo que es la persona o de nosotros cuando no teníamos a Cristo, pero una persona que todavía no es cristiana. Dice en la nota, una estatua de piedra es inanimada y no responde a ninguna clase de estímulo. Uno puede pellizcar, ¿sabe? ¿Verdad? Pellizcarla, tocar o empujar una estatua, pero no va a responder. De la misma manera, el corazón del hombre caído no va a responder al estímulo divino. Está tan muerto como una piedra para Dios. Hermanos, es una realidad. En la carta de 2 de Corintios, ¿se acuerdan que el apóstol Pablo escribe? El hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir como espiritualmente. Y si nosotros vamos a la versión 1909 de la Reina Valera, dice el hombre animal no puede entender las cosas. En la 1960 lo dice un poco más bonito, ¿verdad? Nombre natural. Pero en la 1909 dice, el hombre animal no entiende las cosas del espíritu. Entonces, imagínense usted eso, cuando uno no tiene al Señor, yo diría que peor, ¿verdad? Hace cosas tan horribles y andábamos en cosas tan horribles. Bueno, yo no sé usted, pero yo sí. Yo sí era, como dice el apóstol Pablo, el peor de los pecadores. Pero por la gracia de Dios soy quien soy hoy en día en Cristo Jesús. Y me agarro de la palabra, lo que dice el Señor, ¿verdad? El que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Usted es una nueva creación en Cristo Jesús como lo soy yo. Entonces es algo precioso. Entonces dice, los hombres caídos, un poquito más abajo de la nota, los hombres caídos son como árboles otoñales, sin frutos, 2 veces muertos, desarraigados. Vamos a ir a Judas. Judas, no Iscariote, porque ese murió ahorcado. Judas tiene un solo capítulo y dice en el capítulo 12, alguien que lo lea, por favor.
hermano José. Estos son manchas en vuestros agapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Y desarraigados, sí. Así son, o así éramos, ¿verdad? Así éramos. Y si leemos todo este capítulo, nosotros nos podemos dar cuenta. Leas todo este capítulo para que usted vea las falsas doctrinas y los falsos maestros. Y así éramos nosotros, ¿verdad? Vamos a la nota siguiente que dice, sería difícil encontrar una ilustración más gráfica que la muerte espiritual del hombre. Antes de la conversión no hay ninguna vida espiritual en el hombre. No hay ninguna. Vamos a ir a Hebreos capítulo 6, versículo 1 y después al capítulo 9, 14. ¿Lo tienen? ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Lo leo yo? 6.1 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Vemos que eran obras muertas. Lo que nosotros hacíamos antes eran obras muertas. ¿Okay? Y vamos al 9, capítulo 9. Sabemos que podemos expandir más ahí, pero estamos hablando de lo que es la muerte espiritual. El 9:14, ¿qué dice? Dice, No los veo tan calladitos hoy. cuanto más la sangre de Cristo, Sí. el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ahí está. O sea, está hablando de como éramos antes. Teníamos una vida muerta, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y entonces ya la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado y nos reconcilia con el Señor. Ahora estamos vivos para Dios. Gloria a Dios por eso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Qué bueno. La nota ya última, hermanos, dice aquí, una vez más, antes de la conversión, un hombre puede parecer muy religioso, pero todas sus obras son externas y motivadas por el amor a sí mismo. Aunque sus actividades religiosas puedan recibir el aprecio y aplauso de los otros, el hombre caído es tan falto de fruto delante de Dios como un árbol muerto. Eso es una realidad tan grande. Yo lo he experimentado y eso me lleva a mí a una fundación. La fundación que ustedes saben que ayudamos a las personas como iglesia, Furniture Bank. Una vez yo fui a una reunión donde se reúnen muchas personas de diferentes... ese día fíjense que no había iglesias, que sepa yo, pero habían personas de otras fundaciones sin fines de lucro y estaban ahí en esa reunión. Y estaban ahí las personas, los CEO, que son las personas, los directores de esas fundaciones y todo. Y me tocó hablar con uno y tú le veías que lo que él estaba hablando y lo que él estaba diciendo, verdaderamente no había una motivación en su corazón por la gente. Es lo que yo pude percibir.
También le pregunté también a otra muchacha, ¿por qué haces esto? Y ella no me supo decir verdaderamente por qué lo hacía. Obreros asalariados. ¿Ves? Sí, porque verdaderamente les pagan. Pero si verdaderamente a ti te quitan el sueldo, ¿lo harías? ¿Cuál es tu motivación? ¿Darle gloria a Dios? ¿Lo estás haciendo? Solamente un cristiano puede agradar a Dios, verdaderamente. Esas son obras muertas, pero las obras que nosotros hacemos son las que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y las que estamos haciendo son esas obras que a Él verdaderamente le agradan. ¿Okay? Preguntas, comentarios para que pasemos a la oración. Acerca de que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y ahora estamos vivos en Cristo. Bueno, según Ezequiel éramos huesos secos. Éramos huesos secos. Dios le dice, profetiza a Israel. Así es Israel, huesos secos. Muy bien. Puso espíritu en ellos. Dice, yo pondré espíritu en ellos. Esa es la promesa en Ezequiel del cambio de vida que se nos ha dado, gracias a Dios. Pero así éramos huesos secos. Sí. Hermanos, y por ejemplo, a veces, como está diciendo aquí la nota, ¿verdad? Una persona puede parecer muy religiosa y hacer obras buenas y dar mucho dinero y todas esas cosas, ¿verdad? Pero realmente está todavía muerto en sus delitos y pecados porque todavía el Señor no lo ha salvado. ¿Y cómo nosotros podemos discernir eso? Cuando una persona es o no es. ¿Cómo? ¿Ah? El fruto, muy bien, muy bien. Porque solo, ¿cómo podemos hacerlo? Puedo ponerle el ejemplo como Pablo. Pablo dice que todas las obras antes de conocer a Cristo, para él son como un trapo de inmundicia. Y antes de él decir eso, él enumera todo lo que él era. Fariseo de fariseo. Pablo aventajaba todo en su tiempo. En cuanto a celo, dice que todas esas obras que él hacía, tenía como trapo de inmundicia para alcanzar a Cristo, o sea, para tener a Cristo. Era también un hombre bien preparado y todo lo tuvo por basura. Pero aún eso dice, todo eso no fue a mí, basura. Por basura, sino para ganar a Cristo, o sea, para tener a Cristo. Porque él entendió que nada de eso tenía valor sin Cristo. Así es. Entonces, esa es nuestra meta, es parecernos a Cristo. Sí. Sí, el Señor nos va a dar la capacidad, los dones, pero nuestra meta es ser como el Hijo de Dios. Sí. Y valoramos nosotros la obra poderosa que Cristo ha hecho en nosotros, porque yo veo mucha gente a veces que están buscando muchos milagros. No estoy hablando aquí en la iglesia, pero yo alrededor la gente busca milagros y esto y lo otro. Pero yo digo que el milagro más grande es cuando el Señor salva a un ser humano. No es su nacimiento. Lo trae de muerte a vida. Ese es el milagro más grande que hay. Y esa persona jamás vuelve a ser el mismo. Por eso que nosotros como iglesia cuidamos al hermano y a la hermana, pero no lo cuidamos porque se va a perder. No se va a perder, no va a perder su salvación. Lo cuidamos para que el Señor no lo discipline, para que no se aparte del Señor y entonces venga disciplina sobre él o sobre ella. Porque la disciplina no es agradable cuando el Señor nos disciplina. Pero ese hermano y esa hermana sigue siendo hijo, sigue siendo hija. Pero el Señor nos manda a cuidarlo. Como iglesia debemos cuidarlo. No es el trabajo solamente del pastor, es el trabajo de todos nosotros como cuerpo de Cristo. No veo un hermano que no está viniendo, que será lo que le pasa. A lo mejor lo voy a molestar, no importa que se moleste. Tiene dos trabajos, molestarse y después contentarse, porque la Biblia dice que no puedes estar. Si tú odias a tu hermano, dice que eres un asesino, un homicida. Dice, los homicidas no entrarán al reino de los cielos. Entonces ese hermano se enoja contigo, pero después se tiene que contentar rápido.
Entonces sí hay que molestarlo, porque es para el bien de ellos. ¿Sí? Vamos a tomar algunas peticiones en este momento de oración y acciones de gracia. Todavía es temprano, son hasta 20 para las 8. No, en mi teléfono, yo siempre ando 5 minutos adelantado, pero falta como 25 minutos para las 8. Vamos a tomar las oraciones y de esa manera esperamos a nuestras dos hermanas que vienen por ahí en camino ya, Tania y Mili. Y ¿alguien tiene alguna petición, hermanos? Acción de gracias. Yo quiero dar gracias al Señor por lo que Dios está haciendo con su iglesia. Como el Señor, poco a poco, el Señor está agregando a sus hijos. Como hablábamos en Hechos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que estábamos hablando de Hechos capítulo 2? Como el Señor iba añadiendo a la iglesia a los que deben ser salvos. Y a veces otros vienen de otras iglesias que ya son salvos, pero qué bueno que puedan conseguir una iglesia bíblica en este lugar. Usted sabe cuántos hermanos a veces están que son cristianos verdaderos y no tienen una iglesia bíblica donde ellos se puedan congregar cerca. El pastor de Wallace me ha dicho que hay hermanos que viajan hasta 2 horas para congregarse cada domingo. 2 horas. Porque no consiguen una iglesia bíblica. No una iglesia perfecta, estoy hablando de una iglesia bíblica. Entonces, gracias al Señor, el Señor nos ha plantado aquí, ¿verdad? Y poco a poco está trayendo a cada hermano, ¿verdad? Y bueno, y a mí me complace que tenemos 2 familias ya que también son candidatos a la membresía. La familia Mora. Levante la mano, hermano, para que... Ya ustedes lo conocen, pero a veces en los nombres no se acuerdan. Es la hermana Esther y el hermano José Alberto. José Alberto. También tenemos ya la familia Padilla, David y Erika. También ellos son candidatos y también tienen a sus hijos. Están Nehemías y Larisa. Estas 2 familias son candidatos, están en ese proceso ahora para hacerse miembros de la iglesia. Que bueno, nos da mucha alegría. Yo los invité hoy. Hoy tenemos las votaciones de nuestro hermano Arnaldo, que está por allá atrás. No se asusten si llegó, pero está ya, pasa que viene del trabajo. Y los hermanos que todavía no son miembros, yo los invité para que estuvieran, bueno, que sigan viniendo a las clases, ¿verdad? De los estudios, el culto de oración, pero a la misma vez para que ellos estuvieran presentes y no pueden votar todavía, como ustedes saben, pero sí pueden estar presentes y celebrar con nosotros si sí o si no, porque la voluntad de Dios, sí o no, es la perfecta. Lo que sí estoy pensando, hay 2 hermanos, 4 personas que no van a venir. La hermana Nuri, Isabel, los Cuevas querían venir, pero se enfermaron. De hecho, iba a cantar un himno con guitarra y todo, y entonces están enfermos y no pueden venir. Pero entonces tenemos que contar a ver si podemos hacerla a la reunión de membresía para la votación y todo. Y si somos 18 miembros. Si hay mayoría aquí, más del 75%, estamos esperando a Mili y a Tania. Entonces no sé, también hermanos, quería decirles que nuestro hermano Jair, él es el secretario por votación, salió como secretario oficial de la iglesia. Me da mucha alegría, claro, su esposa siempre lo está ayudando, ¿verdad? La ayuda idónea, hermano, eso es algo muy importante. No crea que yo lo hago todo solo, mi esposa siempre me ayuda. Las mujeres son tan importantes. Sin ellas se cae la iglesia, ¿verdad? ¿Qué ustedes creen? Si no tuvieran las mujeres aquí se cae la iglesia. Sí, y también hay otras que cada domingo nos ayudan bastante. Vicky también está siempre pendiente y Tony por allá siempre están trabajando duro. Todos los hermanos, es que no quisiera nombrar Vicente, su esposa, el hermano
Eddie por allá también, siempre están pendientes. José, gracias hermano, siempre estás ahí fuerte, gracias. Vamos a tomar las peticiones de oración. Yo quiero orar dando gracias. Primero las de gracias. Quiero dar gracias por eso. ¿Alguien más? Quiero dar gracias a Dios que ya por fin me mudé a la casa. Sí. Qué bueno, qué bueno. ¿Alguien más? Bueno, hermano, que tengo una por acción de gracia, coincido con usted, ¿no? Agradecido con el Señor por cómo el Señor nos ha estado guiando. En un momento, hasta allá mira las clases, varios hermanos también están asistiendo, o sea, el Señor está dando un despertar espiritual a los hermanos, y eso también que nos alegra. Sí. Sí, hermano, pero usted sabe una cosa, a mí me sucede, no sé si a ustedes les sucede eso, pero yo soy como ambicioso con eso. Como que veo esto y quiero más, y así soy. Sí, quiero ver cada vez crecer más, no tanto en números, sino en los hermanos, en cuanto a su crecimiento espiritual. Y de verdad que las clases de la confesión han sido de gran bendición para la iglesia. Y espero que usted tome ventaja de eso. Es importante. Tenemos también la discipulado. Estamos allá, todos los que estamos allá somos jóvenes. Porque ahora entré yo allá también a darles clase a ellos y se reúne un buen grupo ahí de los muchachos jóvenes. Y a veces ha estado el hermano Vicente dando clase, el hermano Edismier también ha estado dando clase. Gracias, hermano. Yo sé que posteriormente otros se van a ir añadiendo a todo este trabajo que el Señor quiere que hagamos aquí. Pero bueno, vamos a hablarle al Señor, ¿verdad? Antes de proceder a lo demás que tenemos. ¿Alguien más quiere dar gracias? El hermano José. Bueno,